Buenos días, hermanos, Dios os bendiga. Soy el hermano Julio de la Iglesia de Mieres, obrero del Señor, y me gustaría, como me ordenaban, compartir un atributo con todos ustedes también para participar de este hermoso programa, ¿vale? A mí me gustaría hablar unos minutos sobre un atributo que se llama la simplicidad de Dios. Un atributo que no es muy conocido, no es muy nombrado como hemos nombrado otros en muchas ocasiones, pero que es un atributo que cuanto más profundizamos en él, más gloria revela su carácter y su persona. Dentro de los atributos incomunicables, que son los que solamente puede tener Dios y no le son compartidos al hombre, en este hay una gloria especial que se destaca, como en todos, ¿verdad? Pero en este es un atributo que a mí me gusta mucho, y estudiándolo hace tiempo entendí muchas cosas que no comprendía o que no comprendía del todo bien, para poder ver cómo Dios es. El atributo de la simplicidad de Dios es simplemente esto, es que Dios no está compuesto de partes. Dios no tiene secciones, ni tampoco tiene aspectos que funcionen como piezas independientes. Dios es absolutamente uno en su ser. Entonces, en este lenguaje coloquial que nosotros entendemos como simple, a veces entendemos que Dios es como fácil. Pero hablando del gran Dios que tenemos, la simplicidad de Dios no es que sea un Dios fácil, sino que tenemos un Dios que es en esencia indivisible, que es en esencia pleno, absoluto y perfecto. No es un Dios que se pueda componer de partes, ya que si Dios se pudiera componer de partes, nos indicaría que con el paso del tiempo, el paso de la eternidad, el paso de los siglos o de los milenios, cualquiera de esas partes pudiera ser quitada, perdida, diluida, vetada. Sin embargo, al entender que Dios es uno perfecto en su ser, comprendemos este principio bíblico de la simplicidad, que Dios es pleno, absoluto, perfecto e indivisible en su ser. La Biblia nos relata en Juan capítulo 4 y versículo 24 uno de los conceptos más importantes de Dios. Dice, Dios es espíritu, por lo cual no puede estar compuesto de partes físicas, ni tiene estructuras que puedan dividirse. Sus atributos no van separados unos de otros, no son añadidos a su esencia, ni existen aislados el uno del otro. Qué importante es esto. Todos sus atributos van en una unidad perfecta en su ser. No pueden dividirse unos de otros. Por eso sus atributos no son partes divisibles en su ser, sino expresiones conjuntas de la perfecta unidad del mismo ser divino. En ocasiones hemos querido ver separados de alguna forma los atributos de Dios. Hemos visto un Dios que es más amoroso que justo, más justo que amoroso, más misericordioso que glorioso, o más glorioso que misericordioso. Pero esto no es así, porque ningún atributo se puede separar de lo que Él es. Ningún atributo va por encima de otro, van todos en una perfecta línea de conexión, que es lo que hace que Dios sea perfecto en todo su ser. Gloria a su nombre. Es decir, que su santidad va en la misma línea que su poder, pero en la misma línea que la santidad y su poder van su justicia y su amor. Y así otros muchos atributos que pudiéramos hablar. Ninguno baja y ninguno sube de la esencia perfecta que tiene la línea en su ser. Por eso es un Dios simple. Y aquí entendemos que cuando no podemos poner un atributo por encima de otro, esto es un principio bíblico muy importante y que debemos entender, porque cuando ponemos un atributo por encima de otro, estamos quitando este principio bíblico de la teología, como es su simplicidad. Vetamos su simplicidad, ya que ningún atributo puede ir por encima del otro ni estar por encima del otro. Por ejemplo, este es un error en el que yo y otros muchos a veces hemos caído. A veces queremos, con una pregunta simple, lo vamos a entender para que veamos la simplicidad desde un aspecto más profundo. Si yo preguntara, ¿Dios qué tiene, más amor o justicia? La respuesta nuestra sería en el indicativo de lo que nosotros pudiéramos ver o necesitar en ese momento. Si creemos que Dios tiene que aplicar justicia, enseguida diríamos, Dios es justicia. Pero si lo que necesitáramos sería amor, diríamos enseguida, Dios es amor. Pero es que
el amor no va por encima de la justicia en Dios, ni la justicia va por encima del amor. Y pongo estos dos ejemplos como pudiera poner otros muchos de todos los atributos y perfecciones que nuestro Dios tiene. Pero ¿qué tiene Dios más amor, justicia? Y la respuesta es sencilla y coherente conforme a la simplicidad. Son iguales. No podemos poner en alto la justicia y bajar el amor, ni poner más alto el amor y poner más bajo la justicia. Ninguno de sus atributos baja la línea indivisible de su perfecto ser y ninguno sube. Todos los atributos de Dios son perfectos en una perfecta línea de conexión que hace que Dios sea indivisible, pleno, absoluto y perfecto. Que Dios os bendiga. Bendiciones.